Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este nuevo programa de de Conozca Primero su Fe Católica. A Solas con Jesús es el programa de radio. Conozca Primero su Fe Católica. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, y doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento en que vamos a prepararnos para compartir un tiempo delicioso con Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a levantar de nuestras caídas y nos va a dar la oportunidad de un nuevo comienzo, sí, a través de este programa. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos y amorosos de Cristo Jesús y vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, nosotros nos podemos equivocar, Señor, pero tú nunca te equivocas. Y si nos has escogido a cada uno de nosotros, mi Dios, para ser discípulos de Jesús, qué tremendo privilegio, hermanos, para ser discípulos de Jesús, Padre Santo, tú no te equivocas, mi Dios. Y eres tú, Señor, quien nos das la gracia, el poder, para que podamos ser fieles a ese que llamamos Maestro y Señor, que es Jesús, nuestro Dios y Salvador. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque aunque a veces sentimos que no podemos seguir el camino de Jesús, que no tenemos las fuerzas para ser fieles a Él, Señor, que la tentación a veces es demasiado fuerte y nos hace sucumbir, que estemos conscientes, mi Dios, que tú no te equivocas, Señor, y que tú nos has llamado desde toda la eternidad para ser discípulos de Jesús, Padre Santo, para tomar de la mano a Cristo Jesús y para que Él tome nuestras manos y para que caminemos juntos, mi Dios, en el camino de la santidad, que es el camino de Jesús. Jesús, quien dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, yo te pido, Señor, por este hijo que está escuchando este programa, por esta hija, Señor, que tanto tú amas, si se siente desilusionada en su caminar con Jesucristo, levanta, Señor, sus ánimos, renueva, Señor, su deseo de ser total y completamente de Cristo, Padre Santo. Señor, yo te pido por este hermano que ha cometido un pecado serio, Señor, y que se siente vacío en estos momentos, se siente, Señor, indigno de ti, Señor, se siente culpable, Señor. Yo te pido, Señor, que si es necesario, que vaya y se reconcilie contigo a través del sacramento de la reconciliación y que te reciba a ti, Señor, la Santa Eucaristía se llene de ti, Señor, sabiendo que tú lo has llamado no a otra cosa, sino que a ser discípulo de Jesús, extensión viva de Jesús, que cuando lo vean a Él, Señor, lo puedan ver a Jesús también, le puedan ver a Él, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada uno de tus hijos. Levanta, Señor, al que está caído. Sana, Señor, al que está enfermo. Limpia, Señor, al que se siente sucio y lejos de ti. Y ayúdanos, oh Dios, a todos nosotros a tomar la decisión más importante de nuestra vida en este preciso momento. No solamente de reconocer que somos discípulos de Jesús, pero vivir de tal manera que se nos note, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el Verbo hecho carne, la palabra entre nosotros, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben con preguntas, que piden oración por sus necesidades, y con todo gusto estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la familia Hernández en Honduras. El año pasado el papá de la familia, Mario, partió para la casa del Padre y damos gracias al Señor por él. Y le pedimos al Señor que reciba de las manos
de Cristo Jesús, la corona de la victoria que es el cielo. María Castillo de Queens pide por su familia, que el Señor te bendiga a ti y a todos tus seres queridos. María Osvaldo Miranda de Toronto, Canadá, pide por el matrimonio de su hija, que le vaya bien todo y que puedan realmente cimentar su relación sobre esa roca poderosa que es Cristo Jesús el Señor. Rosa Orozco de California pide por su salud, sufre de diabetes, y también por su papá, que el Señor les bendiga en abundancia. Nelson de Maryland pide oración por su familia. El Señor te bendiga, Nelson, a ti y a todos tus seres queridos. Miladis de New Jersey pide por su mamá, que el Señor bendiga a tu mami y te bendiga a ti también, hija. Y Germán de Manhattan pide por la salud de su familia. Y también María de Arizona pide por su familia. El Señor los bendiga en abundancia. Y Marlene Criollo de Venezuela pide por su familia y en acción de gracias por la vida que Dios le da. Y también damos gracias al Señor por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. El Señor, hermanos, es grande y poderoso, y la pregunta es, ¿qué necesitamos para salvarnos? ¿Qué necesitamos para salvarnos? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, si fuéramos a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: ustedes han sido salvados por la fe. Y esto como que estremece a más de una persona, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ustedes han sido salvados por la fe. Y lo han sido por gracia, es decir, la fe es un don gratuito y la salvación es un don gratuito. No podemos merecerla. Alguien estaba preguntando no hace mucho tiempo atrás, creo que fue en el programa pasado, acerca de los méritos de los santos. Los santos sin Dios nada pueden. Todo mérito que tenemos es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. Y todo lo que hacemos para caminar en santidad es porque Dios nos da la gracia para hacerlo. Dice la palabra de Dios, tampoco lo merecieron por sus obras. Es decir, la salvación no la podemos merecer por nuestras obras. La fe es la que nos salva. Pero si bien es cierto que la fe es lo que nos salva, ¿la fe en quién? La fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice también Santiago en su carta algo muy bien dicho. En el capítulo 2, versículo 26, dice el apóstol Santiago lo siguiente: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Imagínense ustedes un cuerpo sin el espíritu, sin el alma, está muerto. Así también la fe que no produce obras, ¿está qué cosa? Muerta, dice Santiago. Y más aún dice en el mismo capítulo 2, versículo 17 lo siguiente: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es decir, es como dos hojas de una misma tijera. La fe tiene que producir obras. Y si la fe no produce obras, dice Santiago, está muerta. Nosotros somos salvos a través de la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Pero esa fe tiene que producir obras, si no, dice Santiago, esa fe está muerta. ¿Y cuáles son las obras que tenemos que producir como resultado de nuestra fe en Jesucristo? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, precisamente en el capítulo 6, versículo 29, que la obra que Dios quiere que hagamos, la obra que Dios quiere que tú hagas, la obra que Dios quiere que yo haga es sencillo. Es simplemente creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Y quién es ese que Dios ha enviado? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué es la obra que tenemos que hacer para salvarnos? Creer en Jesucristo. Fe en Jesús nos salva. ¿Y cuál es la obra que tenemos que realizar para poder recibir de Dios, recibir de Jesucristo la gracia de la salvación, el don gratuito de la salvación? Es creer en Jesús. Es creer en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús, hermanos? Creer en Jesús significa no solamente tener un conocimiento intelectual de Jesús, porque la palabra de Dios también dice que los demonios también creen en Dios y sin embargo, ¿qué cosa? Tiemblan. Entonces, creer en Jesús es mucho más de tener un concepto intelectual de la existencia de Dios. Creer en Jesús significa someterme a Jesús, hacer la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús, hermanas y hermanos?
Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Esa es la voluntad de Jesús para ti, para mí, para todos los cristianos. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado, diría el Señor Jesús. El mandamiento más importante que Jesús nos da, la obra más importante que podemos hacer creyendo en Jesucristo, ¿cuál es? Amar. ¿Y hasta qué punto? Al punto que Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios de Jesús? Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque Jesús como ser humano estaba impulsado por el amor. Todo lo que hizo Jesús lo hizo impulsado por el amor. Eso es precisamente lo que Jesús quiere de nosotros. Que podamos nosotros amar hasta las últimas consecuencias como amó Jesús. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas, hermano? Si cada esposo comienza a amar a su esposa con el corazón de Cristo. Si cada esposo, si cada esposa comienza a amar a su cónyuge con el corazón de Jesucristo, ¿cuántas peleas habrían? ¿Cuántas desavenencias habrían en los matrimonios? Si cada hijo comenzara a amar a sus padres, a honrar a sus padres con el corazón de Cristo. Si cada papá, si cada mamá de verdad comenzara a amar a sus hijos con el corazón de Cristo. Si cada trabajador comenzara a amar a su compañero, a su compañera de trabajo con el corazón de Cristo. Qué diferente sería nuestra sociedad. No hace mucho tiempo atrás alguien me dijo: Padre, el cristianismo no funciona. Mire, tanta división, tantos problemas, tantas relaciones rotas, tantas guerras, tantas violencias, tantos crímenes. Padre, el cristianismo no funciona. Claro que funciona, hermanos. Pero tenemos que aplicarlo. Tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y qué tenemos que poner en práctica? El mandamiento más excelso, el más maravilloso, el más poderoso, el más grande que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Esa es la obra que Dios quiere que tú hagas. Porque Jesús diría: ¿de qué te sirve hacer muchas cosas si al fin y al cabo no das testimonio de vida cristiana? Que se te note, hermano. Que se te note, hermana. Que se te salga por los poros. Que Jesucristo está dentro de ti. ¿Para qué? Para que puedas dar de lo que tú tienes, que al fin y al cabo es el amor de Jesús, el amor de Dios. Me gusta mucho la historia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Le traen a Jesús un paralítico, un hombre que no tenía esperanza, hermanos. Un hombre que estaba prácticamente desahuciado por fuera y por dentro también. Y Jesús siente compasión por él. Ese paralítico muchas veces eres tú y soy yo también. Que no podemos levantarnos de nuestras miserias para caminar como Jesús nos pide en el camino del amor. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo sana. ¿Y qué hace? Que el hombre toma su camilla y se va corriendo a su casa. ¿A qué? A dar de lo que ha recibido, el amor de Cristo Jesús. Que se nos note, hermanos, que de verdad somos discípulos de Jesús por la forma en que nos amamos los unos a los otros. Entonces estaremos creyendo en Jesús y estaremos de verdad poniendo en práctica, a medida que creemos en Él, que nos sometemos a Él, el más grande y maravilloso de los mandamientos, que es el amor. Y es, al fin y al cabo, es la obra que Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica. Hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos, una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Buenas, Padre. Estoy asistiendo a unas clases de apologética y allí afirman que una persona no creyente se condena aunque haga buenas obras, pues si no son hechas para Dios, entonces no valen. Yo opino de manera distinta, pero quisiera que me aclare esto. Verónica. Verónica, gracias. Como dijimos anteriormente, pues las obras no salvan. Lo que salva es nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y como resultado de nuestra fe en Jesucristo vamos a producir obras. ¿Y cuál es la obra por excelencia? Pues es el amor. Es creer en Jesús para vivir como Jesús, que es el amor de los amores. ¿Qué pasa entonces con una persona que es muy buena, que es muy humanitaria, que hace muchísimas cosas buenas, pero que no cree en Dios? ¿Se va a salvar esa persona o no? Yo realmente no diría lo que algunas personas están diciendo en tu clase de apologética cristiana, porque el único que puede decir si vamos al cielo o vamos al infierno es Dios. Es Dios, no hay otra persona. Lo que sí podemos decir es que de acuerdo al foro externo, lo que se ve, lo que se sabe, es que una persona que rechaza a Dios, una persona que no quiere nada que ver con Dios, pues esa persona está en grave peligro de condenarse. ¿Por qué? Porque si yo no quiero nada que ver con Dios en esta vida, pues yo no quiero nada que ver con Dios y punto. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿por qué Dios permite el infierno? ¿Por qué Dios permite que gente se vaya al infierno? Pues tenemos libre albedrío, tenemos libertad para escoger, Verónica, entre el bien y el mal, como dice la palabra de Dios. Pero el Señor nos pide constantemente y el Señor nos asiste constantemente con su gracia, con su presencia en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos escoger el bien. Entonces, lo que tenemos que pensar es que tenemos una tarea grande que realizar, y la tarea grande que tenemos que realizar es evangelizar al mundo, comenzando con los que están más cerca de nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y hagan de todo el mundo mis discípulos y bautícelos y sepan que yo estoy con ustedes siempre. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces, qué bueno que tenemos personas que evangelizar, pero para poder evangelizar a esas personas se nos tiene que notar a nosotros, es decir, tenemos que estar más y más impregnados de Jesucristo, tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida todo en Jesucristo. ¿Para qué? Para que más y más llenos de Jesús podamos tener de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que queremos tener? Pues la plenitud de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder dar a Cristo Jesús, para que cuando la gente nos vea, la gente diga, yo quiero eso que esta persona tiene. Yo quiero esa relación con Dios, yo quiero esa felicidad, ese gozo, a pesar de sus múltiples problemas y dificultades. Esa persona tiene gozo, esa persona da amor, yo quiero eso. Si nosotros de verdad comenzáramos, Verónica, a dar de lo que Dios nos da, y especialmente a dar de lo que recibimos en los sacramentos, que son fuentes de vida, que es la misma presencia de Jesús, el mundo cambiaría. Así que en vez de estar condenando a la gente, qué bueno que podamos decir, pues ahí tenemos un reto para evangelizar a esas personas, para llevarles presencia a Dios, para que un día esas personas acepten a Cristo Jesús y sus vidas cambien para siempre. En estos momentos otro correo electrónico o otra pregunta. Adelante, por favor. Padre, estoy muy asustada. Andan pululando por internet profecías y mensajes de muchos videntes que no han sido aprobados por la Iglesia. Esto no solo confunde, sino que hace que uno se sienta con una fe desesperada. ¿Podrían hablar de este tema y aclarar que el alarmismo no es el mejor camino de salvación? Olga, de Colombia. Olga, ¿y para qué le haces caso, hermana? ¿Para qué le haces caso? Si tú bien sabes que esas cosas que tú estás viendo por la internet no están aprobadas por la Iglesia, entonces ¿para qué le prestas atención? ¿Para qué le prestas atención? ¿Para ofuscarte? ¿Para alarmarte? ¿Para fastidiarte? ¿Para molestarte? ¿Y qué ganas con eso? Claro que creemos que Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios misericordioso. Y la Iglesia enseña precisamente eso. Entonces, si vamos a estar escuchando todos esos falsos profetas que nos hablan de catástrofes y nos hablan de enfermedades y nos hablan de castigos horribles y nos hablan de todas esas cosas, pues entonces realmente si no le ponemos atención a lo que nos dice la Santa Iglesia Católica, pues vamos a estar en un desequilibrio emocional terrible. Entonces, Olga, en el nombre del Señor Jesús, ¿qué hacer? Pues escuchar lo que nos dice
la madre y maestra que es la Iglesia Católica. Y todo lo que nos dice la Iglesia Católica es lo que al fin y al cabo Dios Jesucristo quiere que conozcamos. Dice el Señor Jesús que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículos 23 en adelante, dice, se presentarán falsos profetas. Olga, se presentarán falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. ¿Cuánta gente no dice, sígueme a mí porque yo tengo la verdad, sígueme a mí porque si me sigues a mí, tú te vas a salvar? Y el Señor Jesús dice, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Jesús establece una sola iglesia, ¿para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y dice el Señor Jesús, harán prodigios capaces de engañar, y si fuera posible, aún a los elegidos de Dios los van a engañar. Olga, ten mucho cuidado porque aún a las personas más fuertes pueden caer si no son capaces de poner su mirada en Cristo Jesús y en la iglesia que Jesús establece para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y dice, termina el Señor Jesús diciendo, miren que yo se los he advertido de antemano. En estos momentos tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué se le puede decir a las personas que dicen el Jesucristo fue el primer socialista? Laura, de Venezuela. Es como un golpe horrible así en la boca del estómago. Laura, si algo sería injusto decir de Jesús, es que Jesús fue el primer socialista. Yo viví el socialismo. Yo sé lo que es el socialismo. Y el socialismo, aunque parezca muy bien presentado y tenga muy buenas ideas, igual que el manifiesto comunista, que así cuando tú lo miras, tú dices, caramba, pero qué cosa más bonita, igualdad de clases, el que todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades y las mismas esperanzas y las mismas concesiones de parte del gobierno. Eso no existe, eso no existe. Desafortunadamente siempre van a haber pleitos entre diferentes clases sociales, una que va a querer aplastar a la otra, una que va a quererse imponer sobre la otra, una que va a querer dominar y mandar a la otra, y eso nada tiene que ver con Jesucristo. Sí es cierto que algunos conceptos del manifiesto comunista y aún del sistema socialista han sido tomados del Evangelio. Ponerlo en práctica ha sido muy diferente, porque de nuevo yo he vivido bajo los dos sistemas, el socialista y el comunista, y nada que ver con Jesucristo. Jesús es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios, porque Dios es amor, nos dice la palabra de Dios. Y si de verdad nosotros conociéramos más a Jesucristo y lo que el Señor nos pide, que es amor, y que nos amemos como Él nos ha amado, entonces no habría necesidad ni de comunismo ni de socialismo, porque poniendo en práctica el más hermoso y poderoso de los mandamientos, que es el amor, es que realmente el ser humano llegaría a vivir en paz y ser feliz. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuándo fue que se dividió la Biblia en capítulos y versículos? ¿Quién lo estipuló así? Wilfredo, Honduras. Wilfredo, interesantísima tu pregunta, hermano. Y hay muchísimas estipulaciones flotando así en el aire, pero históricamente fue un sacerdote de la Iglesia Católica. Estamos hablando hace casi 1000 años atrás, poquito antes del 1220, entre 1214 y 1218. Este erudito en la Santa Escritura, la Santa Biblia, y también un teólogo de primerísima calidad, su nombre Esteban Langton,
que por cierto enseñaba en la Universidad de la Sorbonne en París. Él leyendo la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y todo era como que seguido, así, seguido. No había división prácticamente en absoluto. Él discurre la idea de poner los pasajes bíblicos en una forma que haya algún tipo de descanso entre una idea y otra idea, entre pues una obra y otra obra, entre una acción, por ejemplo, de Jesucristo y otra, o una acción de Jesús y una prédica de Jesús. Y es ahí donde él discurre la idea de dividir la Santa Biblia en capítulos. Estamos hablando de antes de 1220, porque en 1220 es cuando Esteban Langton es consagrado como arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Así que fue un poquito tiempo antes. Y lo interesante es que formó un revuelo positivo tan grande que la primera Biblia Vulgata que se publica en París, que se llamaba la Parisienne, pues tiene precisamente esa división de capítulos en la Santa Biblia. Así que eso fue como que un paso hacia adelante tremendísimo, porque eso va a ayudar muchísimo a que la gente pudiera pues estudiar más profundamente la Santa Biblia. Y después, como en 1528 más o menos, un dominico italiano llamado Santos Limpino fue el que decide poner la escritura en formas más cortas todavía. Entonces, de ahí es como nace la idea de los versículos, algo que realmente completa un editor protestante con el nombre de Roberto Stefano y su hijo también. Así que fue todo un proceso, pero hoy día podemos gozarnos de todas estas maravillas que se nos presentan, la división especialmente de la Biblia en capítulos y versículos, que se hace mucho más fácil para su lectura. Hermanas y hermanos, para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1205-271-2980. 1205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y quiero corregirme, el nombre del sacerdote dominico es Santos Pagnino, así que mi italiano es horrible, así que de todas maneras ese es el apellido. En este momento es otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado padre, fui bautizado en la Iglesia Católica cuando niño. Hace un tiempo asisto a un grupo de jóvenes evangélicos donde explican la palabra. ¿Será que eso es lo mejor para mi vida espiritual? Espero su consejo. Gustavo, de Ecuador. Gustavo, muchísimas gracias. Y por cierto, pues quien ha leído esa pregunta es el padre Freddy. El padre Freddy es de Ecuador y creo que el padre Freddy ya parte muy pronto para Roma para continuar sus estudios en medios sociales de comunicación. Así que le deseamos al padre Freddy lo mejor. Mira, Gustavo, ante todo, pues yo te felicito por tu deseo de conocer más profundamente al Señor Jesús y su santa palabra. Y ojalá pues hubiera muchísimos más jóvenes que se pudieran contagiar como tú de ese deseo, que al fin y al cabo quien lo tiene pues lo encuentra, porque quien tiene el deseo de conocer a Jesús lo va a encontrar. Jesús dice que el que busca encuentra. ¿No es cierto? Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Así es. El problema, Gustavo, es que te vas a confundir, hermano. Sencillo como eso. Te vas a confundir. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las iglesias evangélicas y la iglesia católica no están en comunión. Y no están en comunión porque la teología es diferente. Las creencias son diferentes. Creemos en un solo Señor Jesucristo definitivamente, pero unos creen que
el matrimonio es para siempre, otros creen que el matrimonio se puede disolver, unos creen que Jesús está presente en la Santa Eucaristía, los católicos, y los evangélicos piensan que es un símbolo. Los católicos creemos firmemente que María es la gran intercesora entre nosotros y Jesucristo, y los evangélicos no, y muchos de ellos hasta la ignoran y no la quieren. Los católicos creemos en la importancia de los sacramentos, los evangélicos no tienen sacramentos, y así tantas cosas, ¿verdad? Los católicos creemos en la Santa Biblia como palabra de Dios, pero que tiene que ser interpretada por el magisterio de la iglesia, si no, pues cometemos errores. Los evangélicos, muchos piensan que cada cual puede leer la Santa Biblia a su antojo y deseo, y que cada cual pues puede interpretarla a su manera. Entonces, tenemos teologías muy diferentes. Entonces, yo lo que te invito, Gustavo, a hacer es a seguir con tu deseo de conocer a Jesucristo, de amar a Jesucristo, de poner a Jesús como centro y Señor de tu vida, pero en la Iglesia Católica. ¿Por qué no vas donde un sacerdote de tu confianza para que te indique qué grupo de jóvenes tú puedes comenzar a asistir para llenarte de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios, pero en el contexto de las enseñanzas de la Iglesia Católica? Estamos orando por ti, Gustavo. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, ¿se puede leer la Biblia todos los días al azar o es necesario seguir el orden de lecturas diarias que propone la Iglesia? Siempre hago una oración solicitando guía al Espíritu Santo antes de abrir la Sagrada Escritura. Vanessa, de Málaga, España. Vanessa, felicitaciones, que Dios te bendiga. De nuevo, la importancia de acercarnos a Jesús, la importancia de poner a Jesucristo más y más como el Señor de nuestra vida. ¿Para qué? No solamente para llenarnos de la presencia de Jesús, del amor de Jesús, pero para dar a Jesús como el paralítico que lleva la presencia de Jesús, lo que tiene, lo lleva a su familia, comenzado con su familia. Y el Señor Jesús, pues precisamente dice eso, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vayan a todas partes, pero ¿comenzando dónde? Comenzando en Jerusalén, comenzando en casa, comenzando donde a veces cuesta más trabajo y es más difícil. Leer la Santa Biblia, claro que sí, leerla todos los días definitivamente. Mientras más leemos la Biblia, pues más nos vamos a empapar de la palabra de Dios. Es importante, sin embargo, Vanessa, que podamos leer la Biblia con alguien que nos asesore, alguien que realmente conozca a fondo las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Porque a veces la Biblia se puede interpretar de muchísimas maneras, como estábamos hablando con Gustavo hace un momentito atrás, ¿verdad? Se puede interpretar de muchísimas maneras, pero hay una sola manera, que es la forma de enseñanza de la Iglesia Católica, y tenemos que conocer qué es lo que la Iglesia enseña sobre diferentes pasajes que son especialmente importantes para nuestra fe. Entonces, que tú leas la Biblia, pero con alguien que te asesore, que te guíe, y que esa persona pues esté en sintonía con la ortodoxia de las enseñanzas de la Iglesia Católica. La razón por la cual muchas veces pues la Iglesia nos da ciertas lecturas es porque a veces no solamente las lecturas son importantes, tienen una secuencia que nos ayuda mucho, pero también en el sentido que muchas de estas lecturas vienen con una explicación. Yo conozco de muchas publicaciones que no solamente tienen la lectura bíblica, pero también una publicación que nos puede ayudar a entender mejor el contenido de la Santa Palabra. Felicitaciones, adelante, y de nuevo pues trata de buscar a alguien que te ayude, o si no pues utiliza algún método que la Iglesia ofrece para no solamente leer la palabra de Dios, pero también qué significa su contenido. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Con regularidad rezo el rosario con mis hijos, pero a veces ellos se equivocan en las respuestas, así que los interrumpo para corregirlos. ¿Usted cree que la Virgen escucha mi oración aunque me distraiga? Patricia. Patricia, Dios escucha toda oración, aún la oración más imperfecta, la oración más sencilla. Dios escucha toda oración. No hay una oración que jamás sea malgastada. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios escucha toda oración. Si un papá, si una mamá escucha el balbuceo de un niñito pequeño, de su hijito, de su hijita, y le presta atención y sabe qué es lo que quiere, ¿cuánto más Dios no nos va a prestar atención a nosotros, aunque hagamos las cosas al revés? Pero lo importante es que lo hacemos con un deseo de verdad de que esa oración pues pueda llegar hasta el trono de Dios. Pues esa oración tiene muchísimo poder. Y dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene poder.
dice Santiago, capítulo 5, la oración del justo. Y los niños especialmente son justos, es decir, son personas que están muy cerca de Dios. ¿Por qué? Por la inocencia que tienen en su alma. Yo te invito para que no corrijas tanto a tus niños, especialmente cuando estés orando con ellos y sobre todo cuando estés orando el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque los puedes inmunizar. Los puedes hacer sentir como que, bueno, ya yo no quiero rezar el rosario. ¿Por qué? Porque mamá me va a corregir, porque mamá me va a hablar mal, porque mamá me va a poner a mal delante de mis hermanos, o en fin, ¿verdad? No, sé positiva con tus hijos y habla de una forma positiva. Mira, hijo, esta es la mejor forma de hacerlo, porque esto realmente es lo que nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos diciendo. Mira, se dice así, se dice así. Pero se dice, no, mijito, eso no se dice así, eso no se dice así. Lo que estás haciendo es creando miedo e inseguridad en el corazón de tu hijo. Así que en el nombre del Señor Jesús, yo te exhorto, yo te invito para que tú continúes haciendo estas maravillosas oraciones con tu familia, con tus hijos, pero que los ayudes para que ellos se enamoren más y más, no solamente de rezar el Santo Rosario, pero de rezar, de comunicarse con Dios a través de la Virgen, a través de los santos o directamente con Jesús. Fantástico, pero lo importante es que sean hombres y mujeres de oración, porque al fin y al cabo eso es lo que va a hacer también que ellos puedan adentrarse en la presencia de Jesús, y Jesús en ellos pues es lo que van a dar otras personas, la misma presencia de Cristo Jesús que tanto este mundo necesita, sin lugar a dudas. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿los católicos somos cristianos? ¿Por qué los evangélicos también se llaman así? ¿Dios también está en otras religiones? ¿Es el mismo Dios en el que creen los evangélicos? Josefina, de Argentina. Josefina, Dios te bendice y el Señor pues siempre esté contigo. Nosotros los católicos somos cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia que Jesús funda, Cristo la funda sobre Pedro y los demás apóstoles, y esa iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles es apostólica, es católica porque es universal, es santa porque recibe el Espíritu Santo, y es una porque Jesús no funda diferentes iglesias, sino que funda solamente una. Y esa iglesia que es una santa, católica y apostólica es la iglesia a la que nosotros tenemos el privilegio y también la responsabilidad de pertenecer. Somos, por lo tanto, cristianos, somos cristianos católicos. La palabra católico, como dije anteriormente, significa universal. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es para el mundo entero, y el acto salvífico de Jesús en la cruz, en el Calvario, es para el mundo entero y para todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. Entonces, pertenecemos a la una iglesia fundada por Jesús, que es santa y que es apostólica, que es la iglesia católica. Los hermanos protestantes y evangélicos también son cristianos y tienen la verdad, depende cuán cerca estén del tronco, que es la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia católica. Por lo tanto, se llaman cristianos también. Pero lo que tenemos que pedir, Josefina, es por la unidad de todos los cristianos, para que un día la palabra de Dios se haga realidad, y como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que en ese entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ojalá que así sea y que sea pronto. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y además internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos muy pronto. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor, que es por encima de todo, que lo abarca todo, dice el Señor, y que está en todo su palabra, Efesios capítulo 4, versículo 5. Así que damos gracias al Señor por Él y por ustedes también, hermanos, que están en sintonía con Cristo Jesús a través de este programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos una llamada telefónica de Roberto de California. Roberto, ¿me escuchas? Sí, padre, sí lo escucho. Bienvenido, Roberto, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Sí, padre. Que Dios lo bendiga, padre. Nos encanta mucho su programa, ¿eh? Gracias, Roberto. Gracias. Mire, yo hace como un año estoy siguiendo a Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Y entonces, Felicidades.
pero últimamente me ha ido muy mal económicamente. Y yo no pierdo la fe ni la voy a perder en Él, ¿verdad? Porque se hace su voluntad. Mi pregunta es, yo quisiera saber si estoy haciendo yo algo mal para que esas bendiciones se me alejen, Padre. Esa es mi pregunta. Roberto, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú tienes una actitud positiva o negativa hacia la vida? Pues últimamente positiva. ¿Positiva? Sí. Entonces, ¿tú crees que a pesar de los problemas que puedes tener, de las situaciones difíciles, tú estás tomando la mano de Cristo Jesús y el Señor te va a enseñar el camino de la victoria? Yo pienso que sí, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Yo pienso o yo creo? Bueno, yo creo, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, yo creo. Ok, entonces Roberto, yo te pido que escuches un momentito lo que te voy a decir, porque yo creo que tiene validez. Esta pregunta es muy importante y muchos de ustedes tal vez están pasando por lo mismo que está pasando Roberto. A veces pensamos que cuando seguimos a Jesucristo, las cosas van a ir siempre bien. Y hermanas y hermanos, yo quiero para comenzar decirles a ustedes que Jesús nunca prometió un jardín de rosas a aquellos que decidíamos seguir a Jesucristo. Él promete una cruz. Y dice la palabra de Dios que todo lo que Él permite, cuando abrazamos esa cruz, todo lo que Él permite, lo permite para nuestro bien. Más aún dice la palabra de Dios que no se cae ni una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. Entonces, el que hayamos abrazado la fe en Cristo Jesús y el que estemos dispuestos a abrazar la cruz, es decir, el decir no a las cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios para seguir la voluntad de Dios, a veces vamos a tener espinas en el camino, vamos a tener piedras en el camino, vamos a tener situaciones difíciles en el camino. Pero una cosa, como decía un gran santo de la iglesia, Señor, despójame de todo, pero no me despojes de ti. Despójame de todo, quita todo, Señor. Si lo que yo tengo me impide ser santo, despójame de todo, Señor, pero no me despojes de ti. Entonces, esa es la primera actitud que tenemos que tener, Roberto, que todo lo que yo tengo es pasajero, que todo lo que yo tengo al fin y al cabo es una carga. Y si esa carga me limita en mi relación con Dios, Señor, despójame de todo, quítame todo lo que se convierta en un obstáculo en mi relación contigo para que tú seas lo importante en mi existencia, Señor, y para que teniéndote a ti lo tenga todo, mi Dios, y nada me falte. Eso es lo más importante. Lo segundo, Roberto, es creer que el que tiene el poder es Dios. El que tiene el poder es Dios. Y cuando tú ores, Roberto, reconoce que Dios tiene el poder. Nadie más, Dios tiene el poder. Segundo, es importante que reconozcas que porque Dios te ama infinitamente, Roberto, Dios quiere tu mayor felicidad. Dios no te quiere ver deprimido, ni triste, ni derrotado, en el suelo, vencido. No, Dios te quiere feliz, hermano. Dios te quiere feliz. Para eso Jesús dio su vida por ti en una cruz. ¿Para qué? Para que tú experimentes la felicidad completa y total, el gozo que solamente Dios te puede dar. Y Jesús dice, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas dar a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios no te querrá dar Espíritu Santo. Es decir, la misma gloria de Dios, el amor puro, infinito de Dios. Importante el estar consciente de esa realidad, que porque Dios te ama, quiero lo mejor para ti. Y tercero, que si lo que tú estás pidiendo, Roberto, está de acuerdo con la voluntad de Dios, si lo que tú estás pidiendo, Roberto, está de acuerdo con la voluntad de Dios, eso ya está hecho, hermano. Por eso te preguntaba, ¿y tu actitud es positiva o negativa? Tengo una actitud positiva. Cree en un Dios de poder, en un Dios de victoria, y cree que de la mano de Cristo Jesús, la puerta que Dios tiene para ti, que es tu felicidad completa, desde ya se te va a empezar a abrir y tú vas a experimentar la gloria y la victoria de Dios nuestro Señor. Ten fe, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, ten fe y verás la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, Roberto, y cuenta con nuestras oraciones. No te des por vencido, porque con Cristo todo se puede. Tenemos otra llamada telefónica de María Elena de New Jersey. María Elena, ¿me escuchas? Sí, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. El Señor te bendice. Adelante, por favor. Amén. Padre, yo le quiero hacer una pregunta, que cuando uno se confiesa, ¿Cómo, perdón? sí, cuando uno se confiesa y confiesa los pecados que uno cometió y no se le olvidan a uno después. Yo tengo ese problema. Me duelen y no se me quitan de la mente. Los pecados no confesados. Ya los he confesado y
Y yo sé que por medio del sacerdote el Señor inmediatamente queda perdonado los pecados. Pero sigues sintiéndote culpable de ellos. Sí. María Elena, muchísimas gracias por tu pregunta y te suplico por favor que escuches la respuesta. El sentirnos culpable por ciertos pecados que hemos cometido en el transcurso de nuestra vida es muy normal, nos pasa a todos nosotros. Por ejemplo, yo conozco a muchísimas mujeres que han abortado y nunca se les quita de la mente el que ellas tuvieron algo que ver en la muerte de sus criaturas. Es decir, es algo como que llevan por dentro y les cuesta trabajo perdonarse y reconciliarse con ellas mismas. Por ejemplo, yo conozco a un joven que su mamá murió y él, pues por largo tiempo, cuando tuvo la oportunidad de ayudar a su mamá, que estaba muy enferma, muy necesitada, él no la ayudó, no la asistió. Él se preocupaba de él mismo. Y cuando su mamá muere, es como que se le cae el mundo encima y él se siente la persona más miserable de toda la tierra y él no es capaz de perdonarse. Aunque ha ido a confesarse y ha sacado sus pecados y sus sentimientos de culpabilidad. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué hacer en ese caso? En la Santa Biblia la palabra de Dios nos habla de dos personas que cometieron graves pecados. Uno fue Pedro y otro fue Judas. Los dos ofendieron al Señor terriblemente. Uno lo vendió por 30 monedas de plata y el otro lo negó 3 veces. Pero el que lo negó por 30 monedas de plata, que fue Judas, no se pudo perdonar a sí mismo. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro se arrepiente y Pedro va a los pies de Jesús y Pedro llora amargamente su delito y el Señor lo levanta. Y no solamente Pedro siente el perdón de Dios, pero Pedro es capaz de perdonarse. Y ahí está la diferencia. Entonces, yo lo que te pido a ti, hija, y le pido a todas las personas que se sienten igual que tú, y eso nos pasa a todos nosotros en un momento u otro, que le pidamos al Señor la gracia, porque al fin y al cabo, al igual que la salvación, la gracia para podernos perdonar nosotros mismos es un don gratuito de Dios. Pidámosle al Señor por ese don maravilloso, para que no solamente podamos saber que estamos perdonados por Él, pero para que también nosotros podamos perdonarnos y experimentar la paz que realmente Jesucristo nos viene a dar, el que es al fin y al cabo el príncipe de la paz. Hermanas y hermanos, tenemos muchísimas llamadas, muchísimos papelitos, como decimos. Este es de Elton de Orlando, Florida. Él ha oído que hay un señor que posee el don de sanación y él quiere saber, porque este señor pertenece a otra denominación no católica, quiere saber si el Espíritu Santo está con él. Y claro que el Espíritu Santo está con todos aquellos que nos abrimos a su presencia y que somos bautizados. Entonces, el decir que una persona porque no es católica no tiene Espíritu Santo, eso no es cierto. Todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenemos la presencia del Dios Trino dentro de nosotros y el Señor puede utilizar a quien Él quiera. Aún a las personas que no son de nuestra iglesia, es decir, de la iglesia cristiana en el sentido general. Él puede utilizar a un musulmán, Él puede utilizar a un judío, Él puede utilizar a quien Él quiera para hacer obras maravillosas. Lo que el Señor quiere, primero que todo, es que estemos conscientes de que Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el poder. Él va a usar su poder como Él quiera, porque al fin y al cabo lo que Él quiere es la sanación y el bienestar de todos sus hijos, todos somos sus hijos. Y lo que Él quiere también es que un día podamos vivir en unidad. En esa unidad que solamente con el amor se hace posible. Así que pidamos al Señor por esa unidad y que esa unidad se realice muy pronto en la iglesia de Jesucristo y en el mundo entero. Que realmente exista un solo rebaño y un solo pastor. Dina Álvarez de Nicaragua, Managua, dice, tiene una hermana lesbiana. Ella, cuando está en estado de gracia, comulga, pero si no, pues no comulga y está muy preocupada por su hermana. ¿Y qué puede hacer? Bueno, pues entonces yo creo que lo importante es pedirle a su hermana que luche por estar en estado de gracia todo el tiempo, que luche por la vida de castidad, la vida de fidelidad a la voluntad de Dios,
que el Señor pues nos pide un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos mantengamos castos, a no ser que estemos casados sacramentalmente, porque al fin y al cabo, de otra manera, cuando tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental, estamos incurriendo en lo que se llama una fornicación. Y eso pues es un pecado muy serio, sí, es un pecado mortal. Así que sigue hablando de tu hermana, pero con mucho amor, sí, y con mucha firmeza para que tu hermana poquito a poco pueda entender que lo más importante de la vida es tener a Jesucristo, y quien tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta. Tenemos otra llamada de Bruno López de California. Él pregunta que si el Sheol o el Sehol es lo mismo que el purgatorio, son dos cosas diferentes. El Sehol o el Sheol es el lugar donde iban los justos que todavía no habían experimentado la salvación de Jesucristo. Jesús es el único puente entre la humanidad y nuestro Padre Dios. Es a través de Jesús que los que están en el Sehol, los justos pueden entrar en la gloria de Dios. Por ejemplo, Abraham, Isaac y todos los demás. El purgatorio es el proceso de purgación a través del cual nosotros, con la gracia de Dios, somos purificados después de nuestra muerte para poder entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que es Dios. Por eso la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que no hay cielo sin santidad. Y si no logramos la santidad aquí en este mundo, a través del purgatorio, la vamos a lograr para entrar en la presencia del todo santo, que es Dios. Hermanos y hermanos, este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Detroit, la capital de los automóviles, así que todos ustedes que están en esa área, me encantaría poderlos ver y estrechar la mano. Así que en Detroit voy a estar este fin de semana con el favor de Dios. Les recordamos, les damos gracias a Dios por todos ustedes que oran por este programa, que oran por este canal católico de televisión. Y les pedimos a ustedes que sigan enviándonos sus aportes económicos para que podamos seguir llevando al mundo el amor de Cristo Jesús, la presencia transformadora y salvadora del único que libera, que sana, que restaura y que da vida nueva, que es Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, hermanas y hermanos, esté con ustedes y sus seres queridos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.